Hola hermanos, buenas tardes, estamos aquí en Maranata en este domingo 1 de noviembre. Estamos empezando un nuevo mes, una nueva historia en el pueblo de Dios, porque sabemos que cada día que pase y estudiemos la palabra, vamos a ir mejorando nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de enfrentarnos al mundo, porque tenemos más armas a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice claramente en 55:11, es una paráfrasis. Estoy parafraseando la palabra. Dice que la palabra de Dios nunca volverá vacía. Cuando Él emite la palabra del Señor, dice claramente que tiene un objetivo y hace que el objetivo se cumpla cuando es palabra de Dios. Y la palabra de Dios en este momento es que nosotros aprendamos de Él lo que nos quiere mostrar en este día. Vamos a hablar de un tema muy hermoso, muy bonito, porque vamos a hablar de un siervo de Dios que es admirado por todos nosotros, los que leemos la palabra, por todos aquellos que se convierten al cristianismo, y es el nombre de Moisés. El título es Moisés. Moisés, un hijo de levitas, su madre levita, su padre levita, y él fue escogido por Dios para una obra maravillosa, sacar a su pueblo de Egipto. Vamos a irnos hacia atrás de esto y vamos a situarnos en un contexto histórico. Sabemos que el pueblo de Israel surge precisamente cuando Dios le hace la promesa a Abraham de que va a ser un pueblo grande, enorme, va a ser una nación, que va a nacer como del pueblo de Dios, iba a ser como la arena del mar, no lo podíamos contar. Y precisamente para eso, con ese objetivo, el Señor tuvo a bien hacer lo que él consideraba pertinente y mandó al pueblo de Dios, al pueblo de Jacob, a los hijos de Jacob, que es Israel, el que le puso el Señor Israel, los mandó a Egipto. Pero ya hemos hablado de José, cómo él estuvo antes preparando el camino para que penetrara el pueblo de Dios ese lugar. Ahí la vamos a dejar, vamos a hacer una pequeña oración en el nombre de Jesús, para pedir al Señor que nos dé claridad en nuestra mente, que nos sitúe en el momento preciso para hablar de lo que Él desea que se hable. Porque la palabra es de Dios, no es mía, la palabra es del Señor Jesús. Y en ese contexto vamos a darle la gracia al Señor. Señor Jesús, en este día te damos las gracias por la bendición de ocuparnos, Señor, a nosotros como miembros de tu pueblo, Señor, como voceros de tu pueblo, voceros de tu palabra. Y te pido yo con todo mi corazón, Señor, que me uses, que uses la boca de mi boca, la uses tú como vehículo de bendición para mis hermanos, donde quiera que se encuentren, en esta congregación espiritual que se llama Maranata, una congregación que no tiene un edificio hecho de manos, sino el Espíritu de ustedes, el que nos reúne alrededor de su palabra, Señor. No importa dónde estemos, no importa dónde caminemos, si vamos en un auto, si estamos acostados, si estamos caminando en algún lugar y escuchando a través de la palabra lo que usted quiera decirnos. Te pido bendición para todos mis hermanos y sus familias que están escuchando esta predicación. Te pido, Padre mío, que nos ayudes a entender tu palabra, que abras ojos y oídos espirituales para que podamos escuchar y entender tu palabra y que a través de ella cambie nuestra vida, como es tu propósito seguramente, Señor, para bien. Señor, sabemos que Moisés era un ser especial, por eso lo escogiste. Sabemos que Moisés es una piedra de toque para todos los que conocemos la palabra, que estudiamos la palabra. Para entender lo que es la humildad, tenemos de voltear los ojos hacia Moisés. Un hombre que siempre fue humilde,
Siempre mostró amor hacia los demás, siempre oró por todos aquellos que estaban en pecado y siempre intervino para buscar el bien de su pueblo, Señor. Gracias te damos en este día, amado Padre, porque sabemos que tú nos estás ayudando a entender cada momento que oímos tu palabra. Gracias, Señor, por esta bendición de estar aquí en este lugar y por el bendito gusto de oírte, Señor, en este día. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vámonos. Ya hablamos de cómo está. Vamos a hablar de Moisés. Y vamos a leer y dar los versículos, a ver qué nos dice el Señor a través de sus versículos en Éxodo 1, del 1 al 5. Amén. Ponemos la pantalla en grande para que ustedes, hermanos, lean con más facilidad y nos concentremos en lo más importante, en la palabra de Dios, que es lo que nos da el mensaje del Señor. Dice el Señor en Éxodo 1: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob o Israel. Cada uno entró con su familia. Son el número 2, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Esto es muy importante entenderlo, porque en realidad la cantidad de personas que entraron a Egipto fueron 70, no entraron más. Y es maravilloso ver lo que pasó después. Amén. Dice la palabra de Dios en Éxodo 1, 8 al 10. Éxodo 1, 8 al 10. Dice: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo. O sea, ya había pasado muchos años, siglos incluso, y ya había pasado la gloria de José. Todos recordaban a José, su pueblo, porque por él entró el pueblo de Dios a Egipto. Pero los gobernantes, tal vez algunos habían oído hablar de él, pero aquí, en ese inter de que entraron a Egipto, a cuando él está hablando aquí el Éxodo 1, 8 al 10, va a hablar de cómo ya era una cantidad de israelitas impresionante, que ya era superior su número a los egipcios. Y dice el Éxodo 1, 8 al 10, dice el 8, dice: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. O sea, ya se percibía temor ahí en esos versículos de que era un pueblo que había crecido mucho, mucho. Y eso lo estaba propiciando el Señor, porque tenía un propósito para su pueblo y veía que en ese lugar iban a crecer y crecer y crecer. El número 10 dice, 1:10: ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique. Ya le daba miedo la cantidad que eran. Entonces pensaba que se podría multiplicar mucho más. Y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. O sea, nos van a abandonar y vamos a tener grandes pérdidas. Él veía un desastre venir, ese rey egipcio. Dicen que no era precisamente un rey egipcio, que era un rey Ixo. Eso viene en la Biblia de Estudios. Esa era una tribu que había invadido Egipto y pues veía demasiado peligroso a ese pueblo. Pero no era egipcio, era de otro pueblo, un pueblo invasor. Ixos se llamaban, con H. Bueno,
Pues resulta que en ese contexto, ya situamos el contexto de dónde estaba viviendo, dónde nació Moisés. Moisés nació de una mujer levita y un hombre levita, eran personas de la tribu de Leví. Y él había nacido, ya conocemos la historia de Moisés, él había nacido en una época en que se empezaba a buscar a los niñitos para matarlos porque precisamente no querían ellos que hubiera más descendencia judía. Bueno, israelita, pero en este tiempo no eran nomás los judíos, eran israelitas en general. Él fue protegido por el Señor, seguramente le inspiró a su madre de Moisés para que esta mujer hiciera una especie de cuna, pero que flotara. Le puso brea y asfalto, dice ahí en la Biblia, y flotó y lo puso cerca. Su hija, su hermana de Moisés, lo llevó donde era un baño donde se bañaban la realeza. Y sabemos todos que le encontró así una princesa egipcia y lo tomó para su cuidado porque era un niño hermoso, dice la palabra de Dios. Todo está hecho por Dios para que se propicie todo esto. Ahí una de las criadas de las sirvientas de la princesa le dijo que si quería que le consiguieran una nodriza, porque ese niño era judío, que digo era israelí, perdón, recurro a lo mismo, ¿no? Es israelí porque ellos no distinguían uno de otro, todos eran israelíes, es la nación israelí. Entonces le llevaron criaba al niño la nodriza y se lo llevaba a la princesa, y ahí una relación siempre continua, hubo una relación que no se rompió con su madre israelí. Él tomó conciencia de que él era parte del pueblo israelito desde que empezó a tener uso de conciencia. Y a pesar de ser considerado como un príncipe, él nunca aceptó, lo dice la palabra de Dios, que nunca aceptó ser considerado hijo de la princesa. Y él vivía como tal, como hijo de una princesa, porque era muy amado por estas personas, por su madre adoptiva y por los de la corte, ¿no? Sucede que él veía las injusticias que había contra su pueblo, porque era tratado como esclavo, y un día desgraciadamente vio un maltrato de un egipcio sobre un israelí, y él mató al egipcio, al atacante egipcio, y lo sepultó en la arena. Después nos vamos al capítulo 2, amén, 15. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Los madianitas eran hijos de Abraham también, pero pues no eran, seguramente eran seguidores de otras cosas, pero el suegro de Moisés era Yetro y era un sacerdote de Madián, pero también adoraba al Señor. Veamos. Él atravesó el desierto y atraviesa y llega a un pueblo donde pues él iba vestido como egipcio, no iba
no iba con vestimenta de una persona del pueblo, de la esclavitud, ni nada de eso. Él iba bien vestido y atravesó por el temor a que lo matasen. Y cuando lo vieron las mujeres hijas de Yetro, lo consideraron un egipcio más. Y él las ayudó porque las habían expulsado del pozo donde estaban tomando agua. Y él quitó a los abusivos que estaban ahí, no dejándolas tomar agua. Y los ayudó y llegaron más temprano de lo normal y a su casa y llevaban al egipcio. Y él, Yetro, le ofreció una buena comida y le dio una esposa después de tiempo, una esposa que se llama Séfora, que fue su acompañante, su esposa durante todo el tiempo que se lee la Biblia. Y aunque tuvo después otras mujeres como era costumbre de este tiempo, pero era su esposa y incluso su suegro Yetro le daba consejos a Moisés de cómo debía actuar cuando ya estaba gobernando al pueblo israelí. Dice la palabra del Señor que como todo sucede a tiempo, ¿no? Ustedes muchas veces no se ponen a pensar, hermanos, que hay ocasiones que nosotros no entendemos por qué pasan cosas, o sea, pero Dios tiene un plan para todos y cada uno de nosotros. Uno dice, ¿por qué pasó esto en mi vida? Me dolió mucho, ¿por qué? Después a veces pasan años, muchos años, y usted se percata de que era una forma de actuar de Dios. Él tenía ese pensamiento en su corazón y decía lo que iba a pasar. Y a veces nos lastiman lo que nos pasa y sabemos que pues como seres humanos nos duele mucho, pero al pasar el tiempo y nos percatamos de que por algo sucede una cosa o sucede otra, son planes de Dios. Aquí este niño, nació muy bonito el chamaquito, un niño hermoso, dice ahí en la Biblia, y pues le gustó a la mujer, a la princesa egipcia. Y eso es muy interesante porque si hubiera sido feito, a lo mejor no lo toma la princesa, ¿no? Luego, él tenía que conocer, por algún motivo en especial, tenía que conocer la cultura egipcia. Dicen que ahí, entre los egipcios, entre la élite gobernante, jugaban, les gustaba mucho practicar el tiro con arco y flecha, estudiaban idiomas, y dice uno, andar a caballo, o sea, o sea, la equitación y tiro con arco, ¿no? O sea, es una cosa que en algún momento seguramente le sirvió a Moisés, pero lo más importante de esto, no tanto la cuestión bélica, sino el conocer al pueblo que lo estaba sojuzgando, y él tuvo que usar ese conocimiento después. Vamos a ver cuándo después. ¿Sale? Dice la palabra del Señor. Éxodo 2:23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron. Ahí está la palabra clave. Y clamaron. Dice Jeremías 33:3. Claramente dice, clama a mí y yo te responderé. Y el Señor le responde a su pueblo. Amén. Y si clamaron, y subió Dios el clamor, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y los escuchó el Señor, y le respondió. ¿Cómo? O sea, todo sucedía al mismo tiempo que vivía ya Moisés, ya había pasado 40 años más en Madián.
40 años, había vivido como un pastor de ovejas. ¿Cómo vemos en la historia de David? Él también estuvo con ovejas. Vemos a otro gran hombre de Dios, a Moisés, que es antes que David, otro pastor de ovejas, pero con un antecedente de conocimiento de la realeza egipcia. Entonces dice uno, todo el plan de Dios tiene una razón de ser. Muchas veces no entendemos las palabras del Señor, muchas veces no entendemos por qué hace las cosas. Por eso dice, este versículo no viene aquí de los que voy a pasar, pero yo lo tengo aquí en mi apunte y dice el Señor, el 55, 8 y 9, dice el 55, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. El 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. O sea, nunca lo que nosotros pensemos va a coincidir con lo que dice, con lo que piensa Dios. ¿De acuerdo? Nunca. Ni las formas de hacerlo. Los caminos son las formas de hacerlo. Él lo hace a su manera porque Él es Dios. Entonces, aquí estamos tomando un ejemplo muy, muy interesante. Un hombre que sabía que él era de un pueblo sojuzgado, de un pueblo sometido. Él vivió seguramente con mucho agradecimiento a la princesa, porque era un hombre de bien. Aprendió todo lo que tenía que aprender con los egipcios, los conoció a fondo, y él iba a llegar el momento que Dios iba a ocupar ese aprendizaje de Moisés. Ahora usted póngase a pensar, hermano, cuando usted conoce a algún hermano que es cristiano y le dice, le platica, y luego dice, pero ¿por qué conocí a este cuate? Me trae ya finto, ¿no? Ya me trae todo hasta molesto de que siempre me habla de Dios y que no sé qué. Yo he oído personas así. Me enfadan, me molesta que me esté hablando de Dios. Bueno, pues es uno de tantos que te van a hablar, porque así va a ser. El Señor tiene un plan. Si a usted no le habla a nadie de Dios, pues algo está medio mal ahí, ¿no? Pero algún día le van a llegar. Porque todo llega en el momento preciso, no cuando nosotros lo pensemos. Los caminos de Dios son especiales, son hechos por Él. Sus decisiones son personales de Dios, nada más. Como dice ahí, no pensamos igual que Él, ni nuestras formas de hacer las cosas son igual que las de Él. Y aquí a este muchacho lo enseñaron desde niño, desde bebé, a conocer una cultura diferente a la suya, pero nunca se desligó de la otra. Es como los migrantes de los países de Centroamérica, de América Latina, que van a Estados Unidos. Yo hago esta comparación porque se aviene a esto. ¿Cuántas personas, hermanos, no pasan al otro lado de la frontera de México con Estados Unidos? ¿Cuántos no se mueren en el camino? Es muy triste esto. Pero algo hay ahí de Dios. Yo lo sé, yo lo siento en mi corazón. Porque de nosotros, los mexicanos que hay en Estados Unidos ahorita, dicen que hay 38 millones. Y puede ser que sean más de los que se sabe. Pero hay mucho indocumentado. Toda esa gente se pasa por necesidad. Muchos aprenden ahí la cultura de los norteamericanos, pero también la cultura de nuestro país se va quedando ahí. Es interesante esto porque pueblos que no tienen una cultura muy, muy, muy profunda como los pueblos de América, fácilmente son devorados por esa cultura en un término alegórico, ¿no? O sea, ¿esto pasó dónde?
Pasó en Grecia, que era un pueblo impresionantemente, con una cultura maravillosa para esos tiempos, que fue invadido por los romanos, pero los romanos fueron a su vez invadidos por la cultura griega. Esa combinación del que fue invadido, pues él se tiene que adaptar a los que van llegando. Pero aquí es al revés, está pasando lo mismo en Estados Unidos. Hay zonas que son eminentemente mexicanas, digan lo que digan, aunque se hable inglés y lo que ustedes quieran, pero todo lo que se hace ahí es mexicano. ¿Por qué, hermanos? Porque es plan de Dios. Es plan de Dios todo esto. Y por más que quieran, no pueden evitarlo. Porque todo lo que piensa Dios lo realiza. Lo dice la palabra que leímos hace rato, que la palabra de Dios no volverá nunca vacía al Señor. Porque Él dice, Él permite que se vayan allá y hace que todo se manifieste como Él piensa. Así le pasó a Egipto. Él lo recibió porque en ese tiempo el que gobernaba tácitamente era José, pero crecieron tanto que ellos pensaban que les iban a servir todo el tiempo, pero llegó un momento que se dieron cuenta que era demasiado lo que crecía y ya se convertía en un peligro. Entonces esto es muy interesante porque aquí dice claramente, ya ellos ya eran muy maltratados, ya no soportaban, y esto coincidía con que ya Moisés tenía mucho tiempo fuera de su patria adoptiva, pero de ahí estaba su patria de su sangre, amén, que era Israel. Dice, y clamaron. ¿Cómo podemos hacer que Dios voltee su mirada hacia nosotros? Pues pidiéndole perdón todo lo que hacemos mal, hermanos, pidiéndole perdón, poniéndonos a cuentas con Él, como dicen los pastores. Cuando estaba yo empezando, decía, póngase a cuentas, hermano, póngase a cuentas, póngase a orar y pídale al Señor que lo perdone y pida lo que usted quiera, pero clámele al Señor, hermano, y el Señor le va a responder. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. O sea, ya no soportaban la esclavitud. El Éxodo 3.1, nos vamos a Éxodo 3.1, hermanos. Amén, gloria a Dios. Y dice, apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, o Sinaí, es lo mismo. Son los dos nombres, es el monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Esto es muy interesante. Dice el ángel de Jehová. El ángel de Jehová es Dios mismo, ¿eh? Él es el que dice la palabra de Dios, que el ángel de Jehová es el mismo Señor que se manifiesta. Muy rara ocasión, pero lo hace. Y ahí se le manifestó. Y eso lo maravilló porque vio que estaba quemándose, había un fuego y ahí estaba hablando el ángel de Jehová y que no le pasaba nada, la zarza seguía igual, no se consumía. Nos vamos al 3.19 y vamos a ver lo que dice. Dice 3.19: mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Aquí, bueno, ya nos estamos saltando un poquito más. Amén. Antes de esto vamos a dejarlo pendiente esto y vamos a hablar sobre el Señor. Es que me va dando la indicación de cómo debo de coordinar esto. El Señor, estando frente a la zarza, le dice, quítate los zapatos porque donde estás, las sandalias, no había zapatos en ese tiempo, las sandalias, porque el lugar que pisas es el lugar santo. Y ahí le dijo a él que quería que él hiciera una obra. Pero Señor, yo tengo problemas. Él decía, no, es que yo no puedo.
pues tú lo vas a hacer. Él era muy humilde de corazón, este hombre. Amén. Y él decía que tenía que liberar a su pueblo porque estaba escuchando los lamentos de su pueblo. Y Moisés le decía, ¿quién soy yo para hacer eso? Pues es que sí, así le respondemos a Dios cuando nos llaman a algo, ¿no? Yo, cuando me nombraron pastor, yo le decía, pues que la verdad no siento tener, aptitudes para eso, hermano. Es que usted no es el que decide, eso lo decide el Señor. Usted me dejó callado mi hermano. Porque realmente nosotros a veces pensamos que no servimos para esto. Y a lo mejor ni servimos, pero pues el Señor nos pone aquí y hay que hacer lo más que podamos, ¿no? O sea, pero el chiste es que esté la disposición de nosotros de ayudar en la obra de Dios. Y eso es lo que nos da gusto, un gusto maravilloso de esperar cada semana a esta hora y estar oyendo la palabra de Dios, estar escuchando lo que nos dice el Señor a través de ella. Y realmente, este hombre realmente le decía al Señor que no podía, ¿no? No puede, dice, no puedo. ¿Y por qué yo? Pues porque te escogió. El Señor no tiene por qué dar explicaciones. Si te escogió, tienes que hacerlo y como puedas. Y además, Él nunca te va a dejar solo. Amén. Ahí le platica él que no nos dice, en el 3:19 dice claramente, mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. No os dejará ir sino por mano fuerte. O sea que él sabía lo que iba a pasar. Todo lo sabía. Y el 20 dice, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas, se quedaré con él y entonces os dejará ir. O sea, el Señor ya sabía lo que iba a pasar. Y es muy interesante porque dice uno, si tú ya estás es lo que me mueve el tapete, la verdad. Porque digo yo, nosotros no sabemos por qué estamos aquí, pero estamos aquí porque Él nos puso. Amén. Y dice uno, en el 21 que no está ahí, dice claramente aquí, yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías. El 22, sino que pedirá a cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. O sea, el Señor ya le estaba diciendo lo que iba a pasar. Entonces, ¿qué pasó? El mismo Señor endureció el corazón del faraón. El mismo Señor lo hizo a propósito, para que se cumpliera su palabra. Amén. Y dice claramente, eso es antes de que sucediese. Y le dice claramente a él, tú tienes que ir a hablar. O sea, ahí iba a usar él lo que había aprendido Moisés con los egipcios. Por supuesto que les hablaba en su misma lengua, que no era la misma de los israelíes. También conocía cómo hablarles, no nada más en el idioma, sino también la forma en que ellos pensaban, lo conocía perfectamente bien. Todo esto lo preparó el Señor, dejando ese bebé en una cunita que le hizo su madre,
calafateada con, ahí dice la palabra, calafateada con brea y asfalto. Nos ponemos a meditar, hermanos. ¿Qué pasa aquí? Entendemos nosotros que pues, estamos aquí como pastores. Hemos predicado ya de 16 años. Y lo más importante es que se entienda que el Señor tiene un propósito para todo lo que sucede. Todo lo que sucede en tu vida es porque Dios lo tiene previsto. Hay personas que van a dar a la cárcel y hacen su voluntad y no aceptan la voluntad de Dios. Va a decir, ¿por qué hizo eso el hermano? Se lo va a platicar. Son cosas que Dios me pone en mi corazón para platicar y son cosas ciertas que han pasado desgraciadamente y es por no obedecer a Dios. Fíjense bien, esto es muy interesante. Es real esto, verídico al 100%. Una hermana de la congregación tuvo un problema. Su hijo era muy rebelde. Andaba en malos pasos, como dicen aquí en México, no sé cómo digan en sus países. Dice, andaba en malos pasos. Este muchacho lo tomaron preso y iba para largo su condena. Pero aquí en México, pues como que se facilita eso si usted da dinero y lo ayudan entre comillas, para que resuelva su problema, pero ya sabe que le va a costar un dineral. Bueno, la hermana le fue a platicar al pastor y el pastor le dijo, no hermana, déjelo ahí hermana, por algo le pasó eso, Dios quiere seguramente instruirlo ahí en la cárcel con la palabra, porque usted le ha hablado de la palabra, ¿no? Dice, yo siempre le hablo hermano. Pues ahí se va a dar cuenta, van a tener necesidad de Dios y se va a acercar a él. Y la hermana pues como que obedecía y no obedecía y al final de cuentas pues él decidió lo malo, vendió su casa, que era lo único que tenía la hermana, y pagó con lo que vendió su casa, pagó el dinero para que sacaran a su hijo. Lo sacaron de la cárcel, a los 3 días lo mataron, a los 3 días. No podemos saber realmente qué iba a pasar con él. Nadie lo puede saber, solamente Dios. Pero hemos visto muchos casos de hermanos que llegan a la congregación, que han sido drogadictos, han estado en la cárcel, incluso hay gente que ha matado. Sí, así. Porque Dios recibe a toda la gente que hay en el mundo, si se arrepiente y se convierte y sigue los mandamientos del Señor. Pues esta persona, desgraciadamente, pues se quedó sin casa y sin hijo. Pero muchas veces, aunque le duela a uno tiene que hacer lo contrario a lo que le manda el corazón, porque el corazón es engañoso. Eso lo dice la palabra también. Nuestro corazón nos engaña. Y si él estaba allá adentro, era por algo. Seguramente lo que tenemos fe en el Señor, pensamos que tenía un propósito. Muchos salen de la cárcel y salen a predicar. Y se vuelven grandes pastores, predicadores de la palabra del Señor. Y cambia su vida. Pero tuvieron que sufrir varios años en la cárcel, pero pues por algo, ¿no? Pero así es esto, hermanos, desgraciadamente. O sea, tenemos nosotros en nuestro corazón a veces unas decisiones que, pues que no nos ponemos a meditar ni a platicar con Dios, porque aquí lo que nos da la pauta para continuar saliendo de esto, no es otra cosa más que la falta de relación con Dios. Si usted confía en el Señor, ese hijo que está en la cárcel
Si tienen ustedes alguno por ahí, oren por él, pidan al Señor, clámenle a Dios, y el Señor, si no le ha pasado nada al muchacho o a la muchacha y se está acercando a Dios o están hablándole de Dios, el Señor a lo mejor eso necesita el muchacho para poder entender que Dios lo ama. Cuando está uno en crisis duras, difíciles, es cuando uno se percata que no somos nadie, la verdad. Solamente Dios es el único que nos puede liberar de muchas cosas. Nadie más. Nos vamos a explicar una cosa. El Señor hizo todo lo que tenía que hacer, luego manda a Moisés a hablar con el faraón. Y el faraón se resiste a dar la salida al pueblo, porque Dios le endureció su corazón, lo dice la palabra de Dios. Endurece el corazón del faraón. Y llega un momento que después de las plagas llega la última y mata a los primogénitos, porque baja el ángel de la muerte y les dice a todos ellos que pongan una marca de sangre de cordero en las puertas y que donde hubiera esa marca no iba a entrar el ángel de la muerte. Ahí está otra vez el Señor, recuérdense lo que hemos platicado. Ahí está otra vez el Señor usando a un demonio. Y entra el ángel de la muerte y mata a todos los primogénitos. Y eso fue lo que provocó pues que ya salieran ellos. Y sin tener un conflicto de una guerra, el Señor a través de sus maravillas que hizo, de todas las plagas que hizo, liberó a su pueblo. Amén. Pero ¿qué le dio fortaleza a este hombre, a Moisés? Ver, sobre todo, lo que dice Éxodo 4:10 al 12. Vamos a leerlo con detenimiento. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. O sea, él decía que era tartamudo. ¿Y ustedes creen que Dios no sabía eso? ¿Creen ustedes que Dios no sabía eso, que era tartamudo? Claro que sí. Todo lo sabe el Señor. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? Yo no soy yo Jehová. Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Cuando el Señor lo manda a algo, el Señor va a hacer lo mismo que con Moisés. Va a hacer exactamente lo mismo. Él va a hablar por usted. Él va a decir lo que tenga que decir a través de usted. Lo va a usar como un objeto de bendición, una vía de bendición para su pueblo. En este caso, el tema de hoy es muy interesante, pero más que nada, aquí se ven varias cosas. Una de ellas, cómo nosotros, lo estaba diciendo yo al principio, tenemos en nuestra vida, vidas ya de más años como la mía, que nos han pasado cosas que sí hemos llegado a entender por qué han pasado, porque ya nos dio tiempo el Señor de verlo. Hay otros que todavía no lo ven, pero pasan los años, usted se da cuenta que los errores que usted cometió, porque uno es el que comete los errores, Dios nunca comete un error, que estamos nosotros deseando regresar a una relación con una persona que Dios ya le había quitado o le quitó. Si usted vive tranquilo con esta situación y usted todavía insiste o le vienen pensamientos de que ¿por qué no hace esto? ¿Por qué no hace aquello? Eso a lo mejor no es de Dios. Y usted va a regresar a problemas que tuvo con esa persona de nuevo. Otra cosa
que usted se percata de que, por ejemplo, yo voy a hablar de lo mío, una pequeña reflexión sobre lo que me ha pasado. En un tiempo mi padre estaba enfermo y necesitaba atención de tercer nivel, o sea, en hospitales. Y un día me dice mi tío, hermano de mi papá, dice, oye, ¿no quisieras dar clases en un colegio, en el colegio de bachilleres de aquí de México? Es un colegio muy reconocido del gobierno. Le digo, sí, pero ¿tienes seguro? Dice, sí. Ah, no, sin pensarlo, tío, pues yo le entro. Me puse a dar clases, di clases varios años. Y a mi papá lo atendieron y todo. Gracias a Dios salió del problema. Aunque después ya falleció mi papá, pero por otra cosa. Pero salió de su problema mi padre. A mi madre también la atendieron muy bien ahí. En fin, puros beneficios que yo a lo mejor no hubiera tenido para tratarlos, porque la medicina en México realmente no es barata, es cara. Y más si no tiene usted mucha entrada de dinero, pues es más difícil, ¿no? Entonces ahí yo entendí cuando pasó el tiempo, cuando yo me convertí en cristiano, que no era cosa de casualidad, sino que Dios me había puesto esa posibilidad de darle atención a mis padres a través, y a mis hijos y a mi esposa, ¿no? A través del seguro por dar clases. Pero pasa el tiempo, es uno de los propósitos de Dios, pasa el tiempo y empiezo a predicar la palabra de Dios. Y realmente a mí me favoreció mucho dar clases porque yo era muy aprensivo. Era una persona que me costaba trabajo, por eso me da risa con Moisés, porque, o sea, yo hablo claro y todo, pero para hablar me cuesta trabajo, o sea, para entrarle es muy complicado, porque eso me ha costado mucho trabajo toda la vida, pero yo aprendí mucho a controlar eso cuando di clases. Entonces yo creo que también es otro propósito de Dios que se cumple, o sea, me estaba preparando para cuando llegara a dar temas del Señor. Yo digo que eso sí, ahí es una de las causas. Ahora, yo trabajé en la montaña de Guerrero, andaba yo a caballo, que un capitalino aquí en la Ciudad de México, pues nada más conocía los autos y las motos y autobuses y todo lo que conocía, ¿no? Veía un caballo en el cine, o cuando andaba en las orillas de la Ciudad de México, pero pues así grandes cosas, animales, pues nada más en el zoológico. Y allá yo comí comidas muy raras, ¿no? Comí venado y en mi vida lo había probado. Y muchas cosas bonitas que me pasaron en ese lugar y aprendí muchas cosas, sobre todo entender a la gente de esos lugares, que son gente que vive en lugares muy apartados, pero que son gente que tiene una nobleza maravillosa en su corazón, y son gente que no tiene educación del gobierno, o sea, algunos seguramente no saben ni leer, pero son unas personas hermosas, la verdad, la mayoría. Hay como todos lados gente mala, ¿no? Entonces dice uno, el mensaje de aquí es muy importante. Todo lo que le pase en su vida, hermano o hermana, le sirve para mejorar, para ser una mejor persona. Y si Dios la llama le llama a usted, sea hombre o mujer, al servicio de Dios, algún día se va a acordar lo que le estoy diciendo. Se va a acordar que lo que usted hizo le está sirviendo ahorita. Amén. Todo le sirve a uno. Porque usted aprende, decía mi mamá, decía mi madre, el pan ajeno hace al hijo bueno. Yo era un muchacho consentido de mi madre, pues era el mayor de mis hermanos, éramos 8. Y yo me consideraba, pues, yo consideraba que nunca había sufrido, yo vivía feliz en mi casa, estudiando en la universidad y todo. Yo me la pasé mi vida tranquilo, viviendo muy a gusto, sinceramente. Y lo que es importante es esto de que cuando salí yo a mi servicio social,
a la edad de 25 años, tuve que comer comida que en mi vida había comido, ¿eh? Y me la tenía que comer aunque no me gustara. Y dije, no, pues tengo que hacerlo, pues si no, ¿cómo le hago? Porque son lugares muy distantes. En México hay lugares tan distantes, son de miles de kilómetros. Son otra forma de ver, son otro pueblo, son otra forma de actuar, otra forma de pensar. Y realmente pues hay que adaptarse a todo lo que va sucediendo. Y todo eso me enseñó a mí a ser diferente. ¿Y eso quién lo hace? Nuestro Dios. Y eso lo va a entender usted cuando tenga usted un recuerdo de lo que hizo, lo que aprendió en su vida. Y si es para la gloria de Dios, maravilloso. Es muy importante entender esto, que el Señor nunca, nunca se equivoca. Sus pensamientos son perfectos. Él sabe lo que va a hacer con cada persona, Él sabe qué va a suceder. Por eso en todo lo que hagamos hay que decirle al Señor, Señor, ayúdame a entender lo que tú quieres de mí y úsame en todo lo que quieras, Señor. Porque yo soy tu siervo y estoy para servirte, Señor Jesús. Vamos a darle gracias al Señor, hermanos, en este día. Gracias, Señor Jesús, por la bendición de escuchar tu palabra y conocer a un hombre de los más grandes de la Biblia, Moisés. Un hombre que tú amas, que tú, Señor, lo tienes ahí en un lugar especial en tu gloria, Señor. Y sabemos que ese hombre, así como ese hombre, hay muchos que no entienden lo que quieres de ellos, pero sabemos que tú, Señor, nos lo vas a aclarar siempre a todos y cada uno de nosotros. Tú nos vas a dar la salida de todo lo que tenemos en nuestro corazón y nos vas a ayudar siempre. Yo cada vez que empiezo a predicar me pongo nervioso, siempre me ha pasado eso porque sé que es una gran responsabilidad y debemos dar un mensaje que sea válido. Un pueblo como el de Israel, que siempre ha sido rebelde, pero amado por Dios. Es la diferencia. ¿Por qué lo escogió? ¿Por qué? Porque Él quiere. Él es Dios. Ha pasado por muchos problemas el pueblo de Israel, pero más bien por rebelde. Pero pues ahora sí que eso es problema de él, del pueblo de Israel con Dios, no con nosotros. Entonces dice el Señor que debemos de bendecir a los israelitas porque es el pueblo de Dios. Y no debemos de odiar a nadie, no debemos de maldecir a nadie, sino bendecir a todos aquellos que lleguen a nuestra mente. Porque no deseamos el mal de nadie, porque eso no es de Dios. Dios es amor, Dios es misericordia, Dios está en el corazón de los hijos de Dios. Y si está en tu corazón, tú no puedes desearle el mal a nadie, sino amar y bendecir a todo aquel que llegue a tu mente. En nombre de Jesús, amén.